Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría, qué gustazo saludarlos hoy miércoles, ombligo de semana, 5 de junio. Estamos en la serie Elecciones. Hoy es el día 17 y el devocional de hoy se titula La lógica humana. En esta semana estamos estudiando una serie de cosas que nos pueden confundir, distractores, que nos pueden hacer creer que estamos escuchando la voluntad de Dios, la voz de Dios, pero en realidad estamos escuchando sentimientos, pensamientos, ideas que no vienen de Dios, sino que vienen de nosotros mismos o del mundo y que a lo mejor no necesariamente son malos en el sentido así de totalmente contrarios a la voluntad de Dios, pero que no debemos confundir con la voluntad de Dios y con la voz de Dios. El día de hoy vamos a hablar de la lógica humana. También podríamos llamarle el racionalismo. Ayer hablamos del sentimentalismo, hoy vamos a hablar del racionalismo. Y vamos a algunos pasajes bíblicos de Proverbios, de Corintios y de Efesios, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos que nos hables todos los días, que estés con nosotros. Te pedimos, Señor, que hoy recibamos tu palabra en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Proverbios 3, del 5 al 6, que es uno de los textos más bonitos para este asunto de escuchar la voz de Dios, de confiar en Él, no en nosotros mismos. Mira cómo dice Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hay mucho que decir en este texto, mi hermano. Confía en el Señor, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Mi amado hermano, te aseguro que tú y yo en muchas ocasiones hemos tomado decisiones y hemos analizado cuál es la mejor decisión, la situación en la que estamos, basados en nuestra propia inteligencia. Hacemos pros y contras, hacemos una lista de pros y contras, vemos si tenemos dinero, vemos cuáles son los beneficios o los riesgos. Y solamente en última instancia a veces nos acordamos, sí, que Dios me bendiga en esta decisión. Es al revés, mi amado hermano, es al revés. No, la lógica humana no siempre va a ser la mejor decisión, menos cuando estamos hablando de creer en Dios. Hay veces que lo que Dios nos pide es la decisión más ilógica en términos humanos. Piensa tú en el pueblo de Dios. Crucen el Mar Rojo. Oye, Señor, pero ahí vienen los egipcios, allá teníamos comida, mejor hay que regresarnos. Aquí está el mar, ¿vamos a morir en el desierto o vamos a morir en manos de los egipcios? ¿De qué hablas? Y Dios dice, crucen. Y Dios dice, pasen por en medio del mar. Hay veces que lo que es la voluntad de Dios no es lo más lógico a ojos humanos. Vamos a enfrentar una guerra, vamos con muchos soldados y Dios dice que se vayan todos, que se vayan todos los que tienen miedo. Y luego que se vayan hasta que queden un puñado de 300 soldados en contra de 140 y tantos mil. Y tú dices, oye Señor, no, la lógica dice que si vamos a enfrentar un ejército hay que tener muchos soldados. Pues hay veces que Dios dice, enfréntalo no con tus fuerzas, sino con las mías. No siempre la decisión más lógica a ojos humanos es la voluntad de Dios. Ahora, tampoco significa que la decisión más lógica es contraria a la voluntad de Dios. No, aquí la clave es no siempre, no necesariamente. Ahora, esto no significa, escucha muy bien, esto no significa que no hay que hacer planes, que no hay que ser previsor y organizado. No, de hecho la Biblia también nos dice que hay que ser previsores y organizados. Hay un salmo que dice, mira a la hormiga, oh perezoso, cómo colecta, almacena durante el verano para tener con qué sostenerse en el invierno. Claro que hay que ser previsor. Tampoco significa que no hay que planear. Jesucristo mismo dice que nadie se pone a construir una torre si no sabe si va a tener suficiente para terminar. Si vas a empezar una empresa, hay que ver si tienes suficiente para terminar. Y si vas a enfrentar un ejército, hay que ver si tienes con qué resistir. Ahora, cuando Jesús dice eso, está hablando de algo muy específico, que es seguirlo. Y mi amado hermano, me parece que muy a menudo tomamos decisiones más con la lógica humana que con la lógica divina, que es de otro nivel, que es de otra estirpe. Conozco el ejemplo de una hermana de la iglesia, hermoso testimonio. Le ofrecieron un trabajo, un ascenso muy bueno en el gobierno.
Le daban prestaciones, departamento, camioneta, un gran salario, un trabajazo, un trabajo de esos que todo el mundo envidia, ambiciona, y ella lo tenía. Ganaba extremadamente bien, tenía posesiones, tenía departamentos, no gastaba más que en sus propias cosas, estaba yendo muy bien en lo económico. Pero ese trabajo también le impedía asistir a la iglesia y sobre todo comprometía sus valores cristianos. Era el gobierno, le pedían hacer cosas turbias, sucias, tramposas. Y ella dijo, no, ni siquiera lo pensó. Me voy de este trabajo, esto no es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tomamos decisiones basadas en nuestra lógica? Mi amado hermano, no siempre lo más lógico es lo que necesariamente es la voluntad de Dios. Mira cómo dicen estos otros textos. Dice 1 Corintios 2:16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor que puede instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Que tu mente, mi amado hermano, no sea la mente del mundo, sea la mente de Cristo. Mira cómo dice Efesios 4:23. Seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Que tengamos otra mente, la mente de Cristo, mi amado hermano. De hecho, ¿sabes cuál es el problema de confiar en nuestra mente? No digo que sea malo pensar, claro que no. Al contrario, es bueno pensar, razonar, analizar. Por supuesto que es bueno, nos ayuda. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que igual que el corazón humano, que está corrompido, también la mente humana está corrompida. Todo nuestro ser está tocado por el pecado. Nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra picudísima sabiduría con la que analizamos, hacemos pros y contras, no debería ser la base, no debería ser el cimiento de nuestras decisiones. No digo que no debería tomarse en cuenta, no digo que no debería analizar la situación. Claro que tienes que analizar la situación, claro que tienes que pensar todo bien, pero escúchame muy bien, no debe ser el fundamento de tus decisiones. Hay veces que tienes que tomar una decisión contraria a la lógica. Y hay veces que la voluntad de Dios va de acorde a la lógica. Pero aquí lo que manda es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, su cimiento. Él es nuestro cimiento. Mira cómo dice Génesis 6:5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía hacia el mal. Pero mira cómo dice la nota de la Nueva Versión Internacional. El corazón en la Biblia se usa para designar el asiento de las emociones, pensamientos y voluntad, es decir, el proceso de toma de decisiones del ser humano. Nos dice aquí los eruditos bíblicos que escribieron la Nueva Versión Internacional que el corazón se usa en la Biblia para hablar de el centro de la toma de decisiones del ser humano. ¿Y qué dice respecto al centro de la toma de decisiones del ser humano? Que tiende hacia el mal. Incluso nuestra mente, mi amado hermano, no es digna de fiar. Repito, no es que esté mal pensar, no es que esté mal analizar. Lo que está mal es ponerla como fundamento de nuestra toma de decisiones y no siempre nuestra mente lógica humana, en cuestiones de inteligencia humana, de sabiduría humana, de matemáticas, de números, no siempre es la voluntad de Dios. No es la brújula para saber cuál es la voluntad de Dios. Hay veces que la voluntad de Dios apunta a los números rojos, no a los números verdes. Entonces, ¿cómo le hacemos para distinguir la voluntad de Dios? Ya veremos en los próximos devocionales. Por lo pronto, déjame decirte 3 enseñanzas respecto a no confundirnos a través de la lógica humana. Número 1, piensa las cosas según la lógica de Dios. Piensa las cosas según la lógica de Dios, no según la mentalidad materialista, no según la mentalidad de las matemáticas humanas, sino de las matemáticas de Dios. En las matemáticas de Dios, 2 peces y 5 panes alcanzan para alimentar a 5,000 personas. En mis matemáticas no. En mis matemáticas 2 peces y 5 panes alcanzan para una persona, para una familia pequeña si acaso. Pero en las matemáticas de Dios, 2 peces y 5 panes alcanzan para alimentar a una multitud. ¿En cuál matemática quieres confiar, mi amado hermano? Que sea en la de Dios. Número 2, confía en Dios y no en tus razonamientos. Mi amado hermano, no te apoyes en tu propia inteligencia. Que no sea tu fundamento, que tu fundamento sea la confianza en Dios. Confía en Dios, no en tus razonamientos. Y número 3, somete tus pensamientos a la voluntad de Dios.
No está mal pensar. Lo que está mal es que nuestros pensamientos sean el timón de nuestro barco, la brújula. No. Nuestros pensamientos son buenos cuando se someten a la voluntad de Dios, cuando se supeditan, cuando se subordinan al fundamento, cuando se construyen en el fundamento de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere, de la fe en Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Gracias, Padre Santo, por las otras matemáticas superiores, Señor, en las cuales podemos confiar, no las nuestras, no las humanas, Señor. También te damos gracias por las nuestras, que nos ayudan a planear, a organizar, a medir, a administrar. Pero permítenos subordinar, Señor, nuestras matemáticas a las tuyas, nuestra lógica a la tuya, a tu voluntad. En el santo nombre de Cristo Jesús, te pido que cada hermano aquí sea bendecido en todas las áreas de su vida, en lo económico, en lo espiritual, en lo familiar, Señor, y que siempre, siempre busquemos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.